Pues estamos en Anónimos en la Intimidad. Gracias, Marina, que se integra ya aquí en la producción. Estamos hablando con Carmen Damián, Cami, como la conocemos. Cami Damián, quien quiera seguir, ahí nos vamos a compartir por Facebook. Y Khalil, sobre esta perspectiva de esas herramientas que es para mejorar la convivencia, pero Khalil nos decía en la primera parte, hay algo con que trabajar que es la mente, las emociones y el cuerpo. Y antes de irnos al corte decías algo que es muy valioso para hombres y mujeres. No solamente clarificar lo que pienso, sino también hablarlo desde mi persona, desde yo, cómo me siento. Uh-huh. Y creo que nos ha costado trabajo reconocernos como personas, Khalil. Bueno, no puedo generalizar, por supuesto, pero las personas dicen, es que no sé qué hacer, ya no le encuentro sentido, y entonces pum, nada más es para afuera, ¿no? Como decía un amigo, como por Cospín, ¿no? Tira las espinas y a ver a quién le cae, ¿no? Otro decía como un zorrillo, ¿no? Le echas peces a todo, ¿no? Yo entiendo, pues, que las personas están agotadas, están cansadas, tienen situaciones que no son nada gratas, lo entiendo, pero esto de hablar de mí mismo y no reconocerme como una persona vulnerable, ¿cómo nos ha afectado? Y digo, hablo por la condición genérica, como hombre heterosexual, cuando me cuesta trabajo decirle a mi amigo que me siento triste, uh-huh, que quiero un abrazo, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi amigo varón que quiero un abrazo? Los argentinos o los uruguayos son cariñosos, ¿no? Uh-huh. He tratado como de explorar de dónde viene todo esto, pero bueno. Bueno, al final del programa te voy a dar un abrazo. Claro, no, rico, además. Y yo recuerdo de Huguito Berman que en esas masculinidades y todo eso, fue un compañero de México, muy lustro, todo. Y Hugo es de apapachar y darte un beso en la mejilla, y el compañero se paralizó. ¿Qué pasa con esto? Sí, ahí vemos incluso mismo estas creencias como de que la vida es dura o que el mundo es hostil, y entonces aprendemos a cerrarnos y a protegernos de miles de maneras. Y a veces el hablar de nuestros sentimientos o incluso nuestra manera de ver el mundo es abrirse también a que el otro vea un poco nuestro interior. Y como están todos esos miedos, ni siquiera nos animamos. Y ese miedo llega a ser irracional incluso. O sea, ¿qué podría pasar de malo si le cuentas a alguien tus ideas o lo que estás sintiendo? Entonces ahí ya empezamos a ver cómo están estos niveles interrelacionados, la mente con las emociones también. Y también estas creencias sobre nuestra identidad, lo que creemos que somos. Y es muy importante prestar atención, por ejemplo, en este sentido de la violencia, no decir soy violento, porque eso quiere decir que naciste así y vas a morir así, que esa es tu naturaleza. Sino que estás pasando por una condición en la que has experimentado, ya sea recibido o proporcionado violencia. Entonces ya lo ponemos en un plano de lo manejable y lo transformable también. Ahora el tema es, ¿qué pasa cuando nuestras ideas o nuestras creencias están en caos? Nuestros sentimientos pasan a ser caóticos también muchas veces. Incluso sentimos cosas contradictorias al mismo tiempo, como esto de sentir cariño por una persona y al mismo tiempo el tener un trato violento con esas personas. Uy. Bien. A ver, cuéntanos eso ya se puso todavía más interesante, ¿verdad? A ver, ahí como entonces, dices, yo la quiero, pero en un tiempo, ¿cómo lastimo? Cuéntanos, a ver, platícanos. Sí, bueno, desde la programación neurolingüística se habla que podemos tener varias identidades o sistemas de creencias al mismo tiempo. Bien, son partes que están desintegradas. Entonces, por un lado sentimos una cosa y por otro sentimos otra. Entonces, lo que trabajamos en las sesiones personales y en las charlas también es aprender a integrar esas partes, justamente reconociendo quién soy y más propiamente quién quiero ser en la vida. Porque usualmente tenemos la idea de quiénes somos en base a lo que nos dijo la sociedad, nuestros padres, los maestros de la escuela. Y el tema es quién quieres ser en verdad, qué es lo que quieres hacer de tu vida y quién quieres ser. Y cuando tienes eso en claro, después la manera en que necesitas comportarte también se ordena. A nivel universal, yo que estudio mucho las leyes del universo, veo que la energía destructiva está en todas partes del universo y es una cuestión natural.
Hoy en día sentimos la destrucción como si fuera algo malo y algo de lo que tenemos que huir. Pero fíjate que la basura que botas al basurero, si no se degrada y se destruye, terminaríamos viviendo en medio de la basura, digamos. Si los edificios viejos no se destruyeran, viviríamos entre ruinas todo el tiempo. La energía destructiva está siempre presente y puede ser incluso positiva a veces. Todos la tenemos y no debemos sentirnos culpables por eso. Porque también mucha gente que está en un camino espiritual o de autoconocimiento se siente culpable cuando a veces se enoja, por ejemplo. Y empiezan a reprimirse ese enojo y a guardárselo. Y de tanto reprimirlo, en algún momento, en el menos esperado, sale con toda la ira y la furia, y quizá en un contexto menos adecuado, digamos. Entonces está bueno aceptar que esa energía existe, pero aprender a canalizarlo de forma constructiva. Como por ejemplo, si agarro un poco de fuego y lo pongo debajo de una olla, puedo cocinar algo. Puedo cocinar alimentos y beneficiar a la comunidad. Ahora, si ese fuego lo pongo debajo de las cortinas, puedo generar un incendio que destruya la casa. Claro. Bien, es la misma energía, el mismo principio que está en juego, pero según cómo yo lo utilice puede generar un efecto positivo o no. Hay personas que inconscientemente tienen esta tendencia de utilizar la agresividad, y si está mal enfocada, por ejemplo, puedes agarrar un cuchillo, una navaja, y apuñalar a alguien y asesinarlo. O puedes agarrar el mismo instrumento y volverte cirujano y salvar una vida. En ambos casos hay una cuota de violencia, hay un corte, hay una herida. Pero bien enfocado puede ser constructivo y mal enfocado no. Entonces el tema es aprender a reconocer esas energías, no negarlas, porque si las niegas van a salir de todas maneras en algún momento. Pero sí aprender a utilizarla y a canalizarla inteligentemente, poder convertir esa destructividad en una profesión, por ejemplo. Fíjate que ahorita que comentabas esta última parte, decíamos, bueno, el entrar a estudiar. Yo revisaba hace poco una lectura y decían, bueno, pero si tú decidiste estudiar, ¿por qué tanta queja, no? Y yo me reflejé y dije, no, pues sí, nadie me obligó, nadie me dijo, si no estudias, pues te va a pasar algo. Entonces, algo que dices, bueno, finalmente, en lo personal, me queda como esa posibilidad de construir lo que a mí me toca, ¿no? Lo que pasa allá afuera, pues ya son factores que serán como parte del obstáculo. Sin embargo, pues bueno, de mí depende sacar esta parte que yo quise trabajar o estudiar, ¿no? Y te quiero compartir algo, y también es igual, Cami, ¿qué pasa con el tema, desde esta perspectiva, con las mujeres, ¿no? Efectivamente se enseña que no confíes en otra mujer, ¿no? Y eso ha funcionado bien porque a los hombres nos seguimos beneficiando de eso, ¿no? Entre más se separen y tengan menos acceso a los derechos, pues mejor, porque entonces ya no necesitamos estar presentes. ¿Cómo lo viven? ¿Qué te has dado cuenta, Cami? ¿Cómo ha funcionado esto para mejorar las redes entre mujeres, primero consigo mismas y con las mujeres? Mira, lo interesante de hacer la mirada desde el reconocimiento del orden natural y las leyes universales tiene que ver con esto. Algo que quería comentar respecto a lo que decía Khalil es, él habla de la energía destructiva que está presente, como la energía constructiva está presente en los seres humanos. Es reconocer aquello que está presente en nosotros. El problema es que a nivel mental se hace una asociación de energía destructiva igual a comportamiento violento, y es justamente lo que Khalil está haciendo la diferenciación. Tenemos que empezar a notar, hacernos conscientes de que lo que poseemos es la posibilidad energética de construir y de destruir, y que eso no necesariamente nos tiene que conducir a un comportamiento violento. Incluso si nos pasáramos construyendo todo el tiempo, tampoco sería lo más adecuado, ¿sí? Entonces, cuando tú haces empiezas a notar desde esta mirada la realidad, en mi caso como mujer, fue empezarme a conducir a reconocer, por ejemplo, el principio masculino y femenino en mi persona. Y empezar a discernir conscientemente qué parte
a conocer en mí lo masculino y lo femenino. Y desvincularlo de los aprendizajes sociales respecto a lo que sería masculino y femenino, ¿sí? Hay muchas cosas que nos dicen de cómo ser mujeres, de qué es lo femenino, que en realidad lo que voy descubriendo es que no tienen nada que ver con la naturaleza femenina. La energía femenina es increíblemente poderosa y se activa maravillosamente justamente cuando las mujeres estamos en comunión unas con otras. Pero sí, esta parte de mirar al principio sutil, que son las creencias, es fundamental, porque si en mi sistema de creencias tengo que mi propósito de vida o mi felicidad está vinculado directamente a tener o no tener una pareja, eso es un sistema de creencias que yo observo que apunta mucho a esta separación entre mujeres, porque siempre estamos compitiendo por un varón. Y en mi persona he descubierto que como el éxito en mi vida dejé de definirlo por estar o no estar con un varón, ha hecho muy fácil el que yo pueda vincularme con las otras y con los otros desde otro lugar. Y se abren las puertas afectivas, hablando justamente de que después de que arreglas la mente, acomodas y ordenas la mente, entonces se acomoda el tema emocional. Y ha sido muy interesante porque, bueno, somos amigos y tú lo has visto. ¿Cómo podemos ser afectivos los unos con los otros sin tener una implicación que desde el sistema de creencias inmediatamente sería rechazado porque, oye, algo quieren, ¿no? Sí, claro, sí. Fíjate, es interesante porque en algunos hombres, en el modelo CCB, a veces creemos que vamos a perder nuestra masculinidad. Entonces me ato a la violencia, por lo menos en la idea y después en la práctica. Regresamos después del corte a seguir charlando con Khalid y con Cami.